En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Nuestro tema en el día de hoy va a ser de continuación con los 10 mandamientos. Hace 8 días hablamos del primer mandamiento, hoy vamos a hablar del segundo, pero quiero de todas maneras hacer una introducción muy especial para que entendamos lo que significa lo que estamos mencionando de los 10 mandamientos. Digamos, por decir algo, quiero volver a reenfatizar la importancia de los 10 mandamientos, porque es que hemos tenido por muchos años en la iglesia cristiana donde no se hace caso, donde se hace realmente, pues no es que se viva mal, pero realmente no son los 10 mandamientos la guía de nuestra vida, sino más bien nuestra lógica, nuestra razón, nuestros deseos, que no son malos, pero si no están guiados por lo que la ley, la grandeza de la ley de Dios, entonces vamos a tener muchas dificultades. Así que quiero mencionar varias cosas. Primero, recordarles que toda la raza humana va a ser juzgada por la ley del Señor. Es decir, ese es el parámetro central para el juicio del trono blanco. Por ejemplo, nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Escuche, y los libros fueron abiertos, tengamos en cuenta eso. Y luego dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Quiero mencionar, yo veo en ese momento, en ese pensamiento, que los libros que se abren están basados en los 10 mandamientos. Las obras que nosotros hacemos están basadas en lo que Dios nos señaló que debiéramos de hacer o de no hacer. No dejó a criterio de cada uno lo que quisiéramos hacer, sino que puso unas normas muy claras en las Sagradas Escrituras. Digamos, para ilustrarlo, quiero mencionar cuando una vez se acercó a alguien y le preguntó a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor entonces resumió la ley en 2 mandamientos. Uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese tiene que ver con la primera tabla que Dios le dio a Moisés, los primeros 4 mandamientos, que implica y que nos invitan a amar a Dios como lo estamos estudiando en esos días. Y después seguiremos con la segunda tabla. La segunda tabla es cómo nos portamos con nuestro prójimo. Son las dos áreas que vamos a ser juzgados. Cómo viví en mi relación con mi prójimo y cómo viví en mi relación con Dios. Eso es claro en las Sagradas Escrituras. Así que el gran mandamiento será la base del juicio del trono blanco. Y aquellos que vivieron en armonía con los 10 mandamientos, la primera tabla, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y amando a su prójimo con todo su corazón, como a sí mismo, esos que vivieron de esa manera son los que están escritos en el libro de la vida. Realmente no hay nadie que haya venido al Señor, que se haya entregado a Cristo, que no quiera realmente hacer la voluntad de Dios. Ahora, si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios,
ya es un problema. No sé si es un evangélico o un redimido por la sangre de Jesucristo. Porque todos los redimidos por la sangre de Jesucristo queremos hacer lo que a Dios le agrada con nuestro prójimo, pero también queremos hacer lo que a Dios le agrada amándole con todo nuestro ser. Así que los 10 mandamientos serán la base del juicio del trono blanco y todos, nadie se podrá escapar. Claro que de eso hay mucho que mencionar, porque algunos me preguntan, pastor, ¿y aquellos que no leyeron la Biblia, que no tienen los 10 mandamientos, cómo serán juzgados entonces? Pues si ustedes leen detenidamente en Romanos capítulo 2, dice que ellos serán juzgados por lo que hay en su corazón, por lo que hay en su conciencia, y lo que hay en la conciencia de cada uno está en armonía con los 10 mandamientos. Si obedecieron los 10 mandamientos que estaban en su conciencia sin conocer a Cristo, pero hicieron todo lo que debían de hacer conforme a lo que estaba en su conciencia, entonces recibirán la recompensa. Si violaron la conciencia, entonces también recibirán la recompensa de haber violado los 10 mandamientos. Es decir, en aquel día nadie escapará. Los que tenemos la Biblia y los que no tienen la Biblia. Todos responderemos porque Dios ha puesto una medida. Y por eso tenemos que entender la importancia realmente de los 10 mandamientos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, nos menciona algo que debemos hacer con nuestro prójimo. En el capítulo 25 y en el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, tengamos en cuenta ese aspecto. Los que somos hijos de Dios, esos aspectos de amor, de misericordia, están guiados por los 10 mandamientos, con el espíritu de los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos nos enseñan a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En los 10 mandamientos tenemos un resumen completo, no es todo. Pero en el espíritu de los 10 mandamientos seremos juzgados en aquel día. Y los santos, los que están escritos en el libro de la vida, entonces recibirán el beneplácito diciendo el Señor: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Los que no cumplieron eso porque tienen la atención, la intención de que los 10 mandamientos no importa, dice el Señor a ellos en el verso 41, dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, el diablo y sus seguidores, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Le irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que
no está en los 10 mandamientos dar de comer, no está, pero el espíritu está ahí, el pensamiento está dentro de esa segunda tabla, porque la segunda tabla es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no queremos que a nuestro prójimo le pase lo que nos pasaría a nosotros si estuviéramos en su condición. Más bien que nos hagan a nosotros lo que quisiéramos que nos hicieran si estamos en la condición de estas personas. En fin, los 10 mandamientos tienen una gama muy amplia, pues muy amplia. Todo el espíritu, toda la proyección de los 10 mandamientos no se circunscriben a las 10 palabras que están escritas, las 10 frases que están escritas, sino que esa es la esencia. Entonces, una tabla habla de amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser y hacer todo lo que a Él le agrada. Todo, absolutamente todo. La segunda tabla, hacer a nuestro prójimo lo que quisiéramos que nos hiciera a nosotros, amarlos como a nosotros mismos. Entonces seremos bendecidos. Así que yo quiero decirles que los 10 mandamientos no se circunscriben a 10 expresiones. Las 10 expresiones tienen una riqueza inmensa que vamos a descubrir a medida que estudiemos los 10 mandamientos. Pero ellos no dejarán de ser vigentes en la historia de la raza humana. Así que nosotros siempre, los cristianos, buscamos agradar a Dios y los 10 mandamientos se convierten como en un muro de protección para ser santos, para no dejarnos desviar del camino de la verdad, porque vamos a vivir con un Dios santo y por eso Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Los 10 mandamientos tienen esa proyección. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, nos habla algo muy interesante. Quiero recordarlo, creo que lo he mencionado, pero es que se nos puede olvidar. En el capítulo 5, en el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, en la otra vida hay recompensa. No somos salvos por guardar los 10 mandamientos, pero seremos bendecidos en la tierra y en el juicio del trono blanco, en el juicio del tribunal de Cristo, porque hay 2 juicios, el del tribunal de Cristo y el trono blanco. En el tribunal de Cristo vamos a aparecer también todos los cristianos solamente, y vamos a ser recompensados por si vivimos o no vivimos conforme a los mandamientos. Yo no sé qué tipos de recompensa vamos a tener, pero la Biblia dice que seremos recompensados según lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. No es el juicio de la vida eterna o no vida eterna, sino de la recompensa que tenemos en el juicio del tribunal de Cristo, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Bueno, de eso lo vamos a entender mucho más adelante. Así que tengamos en cuenta eso, porque la ley refleja el carácter y la voluntad de Dios. Dice, por ejemplo, el que vive en amor, vive en Dios, porque Dios es amor. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Amor a Dios, amor al prójimo. El espíritu, el ambiente que envuelve a los 10 mandamientos, recuerden, es mucho más amplio. Y el aire que se respira allí, el oxígeno que se respira allí, el oxígeno espiritual se llama amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Permanecerá eso. De otro lado, como vemos en la palabra, la ley fue escrita en 2 tablas, recuerden bien, para poder caminar en la voluntad de Dios. Estaba leyendo estos días un material muy interesante que me pareció demasiado maravilloso para hablar del primer mandamiento, de quién es Dios. Y estaba leyendo este libro que se llama La Confesión de Fe de Westminster, que fue escrito en el año 1660, algo por el estilo, hace mucho tiempo, 1646. Y dice, hablando de Dios, dice,
No hay sino un solo Dios. Del primer mandamiento, amarás, dijo el Señor, no tendrás dioses, otro Dios fuera de mí, no tendrás dioses ajenos. No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan diligentemente. Además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Me fascinó esa definición acerca de Dios de este libro que es la Confesión de Westminster. Es maravilloso leer todo este volumen. Me ha enriquecido profundamente en mi propia vida espiritual. Y también recordando el primer mandamiento, recordar el Shema Israel. En Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Después de que ha recibido los 10 mandamientos, enfatiza el primer mandamiento. Oye Israel, el Jehová nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, en cualquier lugar donde te encuentres. Las tendrás en tu mente, en todo lo que hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo el Shema Israel está centrado en el primer mandamiento que encontramos, que vimos la palabra. No tendrás otro Dios más que a mí. No tendrás dioses ajenos. Es el único Dios. Por eso yo decía que ese mandamiento es central para poder entender todo lo demás. Los judíos tienen en mente ese mandamiento con todo su corazón y lo repiten permanentemente. El Shema Israel. Oye Israel, nuestro Dios es único. Y nosotros los cristianos también proclamamos que nuestro Dios es único y está centrado primeramente en el primer mandamiento que encontramos. Tiene que ver con todo lo demás, pero ahí está todo. Y yo quisiera decir, si existe un solo Dios, hay una sola ley, inmutable e inalterable. Si existe un solo Dios, hay una sola verdad que es incontrovertible. Hoy en día que estamos en el mundo de la posverdad, la verdad para muchos no existe. Para nosotros los cristianos existe la verdad. ¿Y cómo sabemos lo que es verdad? Verdad es todo lo que Jesús nos enseñó. Verdad es todo lo que la Biblia nos dice. Y aquí nuestro manual para la verdad es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios. Por eso tenemos que definir, ¿tenemos un solo Dios o tenemos varios dioses? ¿O tenemos el Dios que fabricamos el Dios que a nosotros nos encantaría tenerlo? Y luego digo, si existe un solo Dios, entonces debemos obedecerle incondicionalmente. Los 10 mandamientos es una página en nuestra vida que debemos obedecer, recuerde, incondicionalmente. Teniendo ese trasfondo, vamos a ir al segundo mandamiento. En Éxodo capítulo 20, ya lo tenemos en mente, capítulo 20 de Éxodo, nos dice lo siguiente, hablando del segundo mandamiento. Dice, no te harás, verso 4 del segundo mandamiento, del Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí en este mandamiento se nos prohíbe directamente la idolatría. Hablemos un poco de la idolatría. Es muy interesante notar este concepto. Por ejemplo, en el libro de Isaías, y claro, este es un estudio para poder avanzar en el conocimiento de lo que implica los 10 mandamientos, yo quiero mostrarles lo que dice Isaías, lo que Dios dice a través del profeta Isaías de lo que es la idolatría, que es mucho más que imágenes, como lo vamos a ver. Pero hablando de las imágenes, dice en el capítulo 44 de Isaías y en el versículo 6 en adelante, dice esto: así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Está en relación con el primer mandamiento. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecía el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrantéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuente, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y luego comienza, escuche diciendo: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma a los martillos, con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se cría con la lluvia, que se críe con la lluvia. Verso 15, de él se sirve luego el hombre para quemar, y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y luego dice: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de él, delante de un tronco y de ceniza. Y termina el verso 20, leyendo esa porción: de ceniza se alimenta su corazón, engañado lo desvía, para que no libre su alma y diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Yo recuerdo tantos tiempos atrás, antes de conocer al Señor, cómo yo me postraba ante imágenes hechas por manos humanas, de yeso o de metal o de madera, y me postraba ante ellos y les oraba, les pedía. No entendía que esos son ídolos,
que son mentira, que son engaño, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, como ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confían. Yo tenía esa ceguera en mi camino, pero un día el Señor habló a mi corazón y cuando entendí todo esto, entonces abandoné toda esa manera de vivir y hoy adoro al Dios verdadero, al único Dios, a ese que ha dicho, no te harás imagen ni semejanza de lo que sale en el cielo. En otras palabras, ¿qué imagen haréis para compararme con ellos? No hay ninguna imagen que el hombre pueda hacer para comparar a aquel que hizo los cielos y la tierra, a nuestra majestad. ¿Qué imagen puede el hombre hacer o imaginarse para pensar, así es mi Dios? ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! La Biblia es muy clara. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Así que muchas cosas tuviera para decir en este día, pero hermanos míos, no existe Dios sino un solo Dios. Y ese Dios no se puede comparar con ninguna obra de la mano que el hombre realice. Hay muchos textos más que pudiera seguir hablando de lo inútil que es la idolatría. Inclusive en Deuteronomio capítulo 27, escuche lo que dice en Deuteronomio capítulo 27, para decir un texto más. Como digo, hay mucho en la Escritura, pero en el capítulo 27 y en el verso 15 dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Es decir, mire, no importa donde tú tengas las imágenes guardadas, no importa que las tengas en oculto, si es algo en lo cual tú confías, estás, según la ley, bajo maldición. Es decir, no podemos prosperar en la vida como Dios quiere. Por eso, Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos. En este día, al considerar este mandamiento, el segundo mandamiento, es Dios nuestro único ser a quien adoramos, que no es hecho por manos humanas ni imaginado por el pensamiento de los hombres en la tierra, sino nuestra majestad, a quien no vemos, pero sentimos su presencia y nos inclinamos ante Él y le adoramos y le decimos, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No tenemos que ir a adorar ninguna imagen. Permítanme decirles algo. Desafortunadamente, nuestros amigos que han sido criados en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, todavía no entienden esto, porque muchos todavía siguen prendiendo velas, pidiéndole a los santos, pidiéndole a tantas cosas que tienen, y muchas veces con muchas imágenes en sus casas. ¿Sabe qué pasó con ellos? Alguien dirá, pero luego los católicos, la Iglesia Católica, dígale, no los católicos, no el pueblo, sino los líderes, ¿no tienen la Biblia? Sí tienen la Biblia. Y usted me dirá, pero la Biblia de ellos tiene el Éxodo 20 y Deuteronomio 5, sí lo tiene. Pero entonces, ¿por qué ellos hacen imágenes? Yo leí en el catecismo o he leído en algunas versiones que tienen que ver con lo que ellos enseñan, que no existe este versículo. La verdad, ¿sabe qué hicieron los jerarcas de la Iglesia Católica? Eliminaron este versículo. Yo recuerdo años atrás, cuando yo le preguntaba a algunos sacerdotes, ¿no sabe lo que Dios dice? Que no te harás imagen ni semejanza, no te postrarás ante ellas ni les rendirás culto. Ellos decían, ¿dónde dice eso? Le mostraba en la Biblia. Y decía, es que la Biblia suya es protestante. Entonces yo llevaba la católica, la Biblia de Jerusalén. Le dije, mire, aquí está la católica, está exactamente igual. Y no sabían qué contestarme. ¿Sabe qué hicieron? Eliminaron el segundo mandamiento y el último lo partieron en dos. No tengo tiempo para explicarlo, pero lo partieron en dos para completar los 10 mandamientos. Hermanos, tristemente,
tristemente. Y esperamos que un día se abran los ojos a todos los que están en esa confesión religiosa, que no dudo que Dios los ama, pero que quiere que vuelvan sus ojos para caminar en los 10 mandamientos. Yo tenía mi entendimiento oscurecido, pero cuando leí la Biblia se abrieron mis ojos y renuncié a todas las imágenes que se tenía para rendirles culto. Hay algunos que tienen una imagen de decoración, no sería ese el problema. El problema es cuando ya empiezan a pedirle a ese santo, a esa imagen, que los cuide. Muchos cargan el escapulario o cargan medallas y todo para que los proteja en el camino. No hay ninguna imagen que pueda protegernos. El único que nos puede proteger es Dios. Hay muchas naciones de la tierra, por ejemplo, no tienen ese problema porque fueron naciones creadas con principios de la Biblia, por ejemplo, en los Estados Unidos. Yo no tengo duda que muchos en los Estados Unidos me escuchan en esta hora y tal vez no entienden lo que estoy mencionando porque no conocen la tradición católico-romana. Yo sí me crié en la tradición católica romana. En toda América Latina nos hemos creado en la tradición católica romana. España, Portugal y otros lugares de Europa también se levantaron y tienen esa intención de adorar, de rendirle culto a las imágenes. Pero el Señor ha dicho: no te harás imágenes semejanzas, no le rendirás culto, porque yo soy el único Dios que existe en los cielos y la tierra. Así que, hermanos míos, tengamos en cuenta esto porque es muy necesario. Ese Dios, como dice la Escritura, es un Dios celoso. Recuerde lo que dice en el versículo 5. No te inclinarás a ellas, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, la misericordia está para aquellos. La misericordia de Dios, la gracia de Dios está para aquellos que aman sus mandamientos, que aman y no violan el segundo mandamiento. Pero aquellos que violan el segundo mandamiento están con una sentencia y Dios les invita a que se conviertan. Si alguien me está escuchando en esta hora y a ti te inclinas para adorar a un Dios diferente a nuestro Dios y le pides a cualquier santo que se pone como intermediario entre Dios y los hombres, yo te pido que te arrepientas. Renuncies a esos santos, renuncia a esos ídolos y ríndete solamente a los pies de Jesucristo, a los pies de nuestro Padre Celestial y adórale. Dios es espíritu, le dijo Dios a la mujer samaritana, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. El espíritu no se ve, pero sabemos que existe. Como el viento no se ve, pero sabemos que existe. El amor no se ve, pero sabemos que existe. A Dios no lo vemos con nuestros ojos terrenales, pero estamos conscientes. Yo sé que tú estás consciente que esa persona que no vemos existe, que nos creó, que nos hizo. Y estamos aquí para rendirle nuestro corazón en espíritu y en verdad. La verdad es lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que le adoramos en espíritu conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y nos dice que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué es celoso? Porque nos ama. Y no quiere que nosotros le demos alabanza a ninguna otra criatura, hecha por la mano de los hombres o una criatura real. No, ninguna criatura fabricada por el hombre o hecha por el ser humano o un hombre o una mujer, no debemos inclinarnos a ellos para rendirles culto, porque el culto solo le pertenece a nuestro Dios. Este mandamiento es muy especial que lo entendamos. Casi no se entiende porque no se habla de ese mandamiento. Y gracias por escucharme en este día. Ese mandamiento, el segundo mandamiento, como todos los mandamientos, pero específicamente este, es un mandamiento para obedecer. Escuche, es un mandamiento para obedecer.
La sociedad que está afectada por la idolatría realmente no lo entiende. Hoy podemos decir que es delito la traición al Estado, pero no es delito la traición a Dios. Adorar una imagen en reemplazo de Dios es traición al Dios Todopoderoso. Hoy no se cuenta el delito de traición a Dios, los delitos de lesa majestad que hemos mencionado. Se hablan de los delitos de lesa humanidad, pero no los delitos de lesa majestad. Entonces, está pasado por alto, pero es tiempo de que volvamos a la ley de Dios. Es tiempo de que caminemos con Él. Repito, no es para ser salvos, pero es el camino que Dios nos muestra para vivir una vida que le agrade a Él. Tal vez tú me dirás, pastor, mire, yo sí amo al Dios que usted me menciona, lo amo con todo mi corazón, pero es que también amo a mi virgencita. También amo a mi santico y tengo a mi santo y tengo un santo allá en mi casa a quien le prendo velos y me hace unos milagros. Puedes tener toda esa manera de pensar y te respeto, te bendigo por tu manera de ser. Pero Dios dice que Él es celoso, te creó y te ama a ti y te quiere que con todo el corazón lo adores y lo exaltes a Él solamente. Así que, hermanos míos, hay algo muy interesante. Yo dije que era mucho más amplio que las imágenes. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, dice las Sagradas Escrituras, voy a leer el libro de Colosenses. Está después de los Efesios y de Filipenses. Llegamos al capítulo 3 de Colosenses. Y dice en el versículo 5, si no me equivoco, en el versículo 5 dice estas palabras. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. La avaricia, el que no se sacia con lo que tiene, sino que quiere tener más. Y eso quiere decir que el amor al dinero es idolatría. Muchos aman al dinero más que a Dios inclusive. No solamente aman a Dios y al dinero, sino que de repente el dinero es más importante que Dios en sus vidas. No puede haber nada más importante. El amor al dinero, la avaricia es idolatría, nos dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en 1 Samuel, en el Antiguo Testamento, nos habla de otra cosa que es idolatría, para decir que es mucho más que ídolos hechos, fabricados por los seres humanos. En el capítulo 15 de 1 Samuel y del versículo 19 al 23, miren lo que dice. ¿Por qué le dice el profeta Samuel a Saúl? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, porque Dios le había dicho que el juicio tenía que venir sobre todo, porque el juicio de Dios, cuando viene el juicio de Dios, no importa quién sea, es el juicio de Dios. Mas el pueblo dice Saúl como excusa, tomó el botín, ovejas y vacas y los principios, las primicias del anatema, de lo que estaba condenado a la muerte, a la maldición, para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios, en Gilgal, en la ciudad donde se ofrecieron, donde hicieron esa desobediencia al Señor. Y el verso 22, escuche lo que dice. Aquí está la clave. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué es más importante? ¿Traerle una ofrenda a Dios? ¿Hacerle una ofrenda a Dios u obedecerle? Eso es lo que pregunta aquí. Luego sí dice, ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de las ofrendas que ustedes presentan. Y luego el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que
sea Rey de Israel. La obstinación es considerada idolatría. Muchos son obstinados y no quieren obedecer a Dios. No quieren andar en sus caminos. Tal vez dirá, yo no tengo ninguna imagen en la casa, pero no quiero andar en los 10 mandamientos. Eso se llama obstinación. Y es mejor obedecer que ofrecerle ofrendas, que ofrecerle inclusive los diezmos al Señor. A Dios no se le compra con dinero. Yo recuerdo hace mucho tiempo, tuve una experiencia con un hermano muy querido, muy bello. Se había apartado de su mujer. La abandonó por irse con otra mujer. Un día, claro, él sabía, habíamos hablado del tema, y él prefirió irse de la iglesia antes que apartarse de esa nueva relación que tenía. Había abandonado a su esposa. Un día me mandó unos diezmos muy especiales, bastante dinero. Me dijo, pastor, ahí le mando los diezmos que le debo al Señor. Y yo tenía que tomar una decisión. Recibí los diezmos y decirle gracias o devolverle los diezmos. ¿Sabe qué hice? Le devolví los diezmos. Y le dije, hermano mío, permítame decirle gracias por tus diezmos. Son muy valiosos, los necesitamos. Pero hermano, es menester obedecer a Dios. No cometerás adulterio. No compras, no apaciguas a Dios con el dinero para tener tu vida de adúltero en tu vida. Fue difícil la situación. Él se enojó conmigo porque no le recibí el dinero, pero yo tenía la alternativa. Hago lo que a Dios le agrada. ¿Qué haría Jesús? Si alguien viene y le dice, mire Señor, yo no te quiero amar, no te quiero bendecir, no quiero obedecerte, pero te doy esa plata para que tengas para tus gastos. ¿Qué le diría al Señor? Yo por lo menos me hice esa pregunta y yo me di cuenta que el Señor no acepta las ofrendas ni los holocaustos que ofrecemos, porque para Él es superior la obediencia que las ofrendas que le damos a Él. Hermano mío, no trates de comprar a Dios con ofrendas. Es mejor obedecer antes que los sacrificios. Hermanos míos, voy terminando en este día. En 2 de Crónicas, capítulo 7. Escuche lo que dice el Señor. 2 de Crónicas, capítulo 7. Es un pasaje que muchos de nosotros sabemos de memoria. Pero quiero entrar en el pensamiento del capítulo. Capítulo 7 de 2 de Crónicas y el verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos? Cuando andamos fuera de lo que Dios ha establecido en los 10 mandamientos. Y todo lo que implican los 10 mandamientos. El espíritu en que está escrito en los 10 mandamientos, que es obediencia al Señor, de amar al prójimo y de amar a Dios. Si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, no sé cómo estás andando tus caminos. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿O tienes otras cosas que son ídolos para ti? De repente tu trabajo, de repente el sexo para muchos se convierte en ídolo. Posesiones se convierten en ídolos. Llaman más esas cosas que al Señor. Y violan permanentemente el amor a Dios y al amor al prójimo por vivir en esas decisiones. Esos son malos caminos. Si se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, dice Dios, están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y yo quiero decirles, hermanos, debemos aceptar el llamado de Dios para nuestra vida. Que Dios nos guíe en todo. Como conclusión, yo diríamos, recordemos el mandamiento que hemos visto en esta mañana. En el capítulo, otra vez, volvamos al mandamiento. No nos olvidemos del mandamiento. Podemos terminar esta mañana y no recordarnos de este mandamiento que dice en Éxodo 20 y en el versículo 4 al 6, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, no les rendirás ningún tipo de culto, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Algunos me dicen, y con esto estoy terminando, algunos me dicen, pastor, yo le sirvo a Dios como yo quiero. Yo no tengo por qué hacer lo que la Biblia dice. Yo decidí servirle a Dios como a mí me parece que debo servirle. Lo importante es servirle a Él. Lo importante es hacer lo que yo creo que a Él le agrada. No es lo que tú crees que a Él le agrada. Es lo que Él ha dicho que le agrada lo que tenemos que hacer. No nos dejó opción para que nosotros tomemos el camino de si le obedecemos a Dios o no. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Sabían lo que Dios había dicho, pero ellos decidieron hacer su propia voluntad. Hermanos míos, tenemos que volver a los 10 mandamientos. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que andar en sus caminos. Y cuando andemos en sus caminos, entonces seremos perdonados. Y nuestra tierra será sana también. Hermanos míos, quiero decirles esto con todo el corazón. No digas, nadie me puede decir cómo servir a Dios y adorarle. Eso lo decido yo, no digas eso. Es lo que está escrito en la palabra, lo que Dios pide. Recuerde, no podemos adorar a Dios en nuestros términos, sino en los términos que Dios estableció. Escuche lo que digo. No pretendamos adorar a Dios en nuestros términos. Dios ha establecido cuáles son los términos en los cuales Él recibe la adoración. No como tú quieres, sino como Él quiere. No como yo quiero, sino como Él quiere. Tal vez algunos me dicen, pastor, he oído tu mensaje, pero no estoy interesado en atenderlo, porque yo sé cómo me porto delante de Dios. Amén. Gracias a Dios por tu deseo. Pero si tus caminos no son conforme a los 10 mandamientos, a la palabra de Dios, estás andando en la tierra bajo maldición y no vas a prosperar jamás en la tierra. No porque Dios no te ame, sino porque tú has dejado de lado los mandamientos del Señor. ¿Te das cuenta por qué son importantes los 10 mandamientos? No estoy diciendo que pierdes la salvación si eres hijo de Dios, si eres lavado por la sangre de Jesucristo. Pero mientras andes aquí en la tierra, la bendición de Dios no te acompañará. La bendición de Dios no te llevará a la prosperidad. Serán prosperados todos los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Me acompañas en oración? Señor, te doy infinitas gracias por poder compartir con mis hermanos este mandamiento, Señor. Y seguir luego con los otros, Señor mío. En el primer mandamiento nos dices a quién debemos adorar. Y en el segundo mandamiento nos dice cómo debemos adorarte. Y debemos adorarte en espíritu y en verdad. No con los ídolos hechos por manos humanas, o por los sentimientos del ser humano, sino como tú lo has establecido. No hacer ningún tipo de imagen, ni física ni mental, Señor, para reemplazarte y rendirnos y servirle a ellos. Tú exiges, tú pides, tú esperas nuestra completa adoración en los términos que tú has establecido. A ti sea la gloria, Señor. Permite que el tabernáculo de la fe se distinga porque vive su vida conforme a tu palabra. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero que esta meditación de este día me ayude y nos ayude. Debemos volver a los 10 mandamientos. No son 10 sugerencias que Dios nos ha dado. No son 10 ideas que Él nos envió del cielo. Son 10 mandamientos. Y los mandamientos se obedecen o se desobedecen. ¿Tú qué decides?
Que Dios te bendiga. Y hasta de hoy en 8 días para seguir con el tercer mandamiento. Léelo. Tiene implicaciones también muy serias. Para finalizar, tenemos un invitado muy especial que ha atendido la enseñanza que he estado dando. No se pierde ningún culto junto con sus padres. Escucha la palabra. Es un amigo muy especial, es mi nieto, que nos va a repetir, nos va a decir los 10 mandamientos. Se los aprendió porque dijo, mi abue ha hablado de los 10 mandamientos y yo los quiero aprender, y los aprendió. Aquí está. Le damos la bienvenida a David Esteban Méndez. Linda enseñanza y ejemplo que nos da. Abuelito, entonces estos son los mandamientos que yo me aprendí. O sea, me los aprendí todos. Y tú me los enseñaste. Muy bien, entonces. No tengas otros dioses. No compares a Dios con ninguna imagen. Trata el nombre de Dios con respeto. Considera el día de reposo un día especial. Respeta a tus padres. No mates. No cometerás actos impuros con tu cuerpo. No robes. No mientas. No tengas envidia de lo que los otros tienen. Gracias.